Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Pineda. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Santiago de Cali. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, cómo son las ecuaciones diferenciales se aplican a la mecánica. Seguramente en algún momento te has preguntado, ¿para qué me sirve resolver estas ecuaciones? Bueno, hoy te voy a demostrar que no solo son números y letras, son la forma en que escribimos cómo se mueve el mundo real. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos y resulta que las leyes que describen ese movimiento se expresan de manera natural como ecuaciones diferenciales. ¿Dónde las usamos? Miren aquí, para calcular la trayectoria de cohetes, para predecir cómo vibra un puente ante un sismo o simplemente para saber cómo cae un objeto desde cierta altura, considerando la fricción del aire. Pero para entender todo esto, primero necesitamos recordar algo fundamental. Todo comienza con la segunda ley de Newton, que seguramente ya conoces en física. F igual a m por a, donde F es la fuerza neta aplicada al objeto, m es la masa del objeto y a es la aceleración, o sea, qué tan rápido cambia su velocidad. Hasta aquí nada nuevo, pero ahora viene la clave que conecta esto con las ecuaciones diferenciales. Aquí está el truco. La aceleración no es más que una derivada. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. A igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y si vamos más allá, también es la segunda derivada de la posición. Entonces, si reemplazamos eso en la fórmula de Newton, nos queda que F igual a masa por la derivada de velocidad con respecto al tiempo. Es como si la física nos diera el problema y las matemáticas nos dieran las herramientas para resolverlo. Para que quede un poco más claro, piensen en algo cotidiano. Un paracaidista que salta de un avión. Cuando salta, la gravedad lo jala hacia abajo y empieza a caer cada vez más rápido. Pero al mismo tiempo, el aire lo frena. Y conforme va más rápido, el aire le frena más y más. Llega un momento donde las dos fuerzas se equilibran, la gravedad jalando hacia abajo y el aire frenándolo hacia arriba. En ese punto, el paracaidista deja de acelerar y cae a una velocidad constante. A eso le llamamos velocidad terminal. ¿Y cómo calculamos esa velocidad en cada instante? Exacto, resolviendo una ecuación diferencial. Ese va a ser nuestro ejemplo. Vamos a plantear el problema. Tenemos un objeto que cae desde el reposo y está sujeto a dos fuerzas. Primero, el peso, que es m por g, o sea, la masa por la gravedad. Esta fuerza jala al objeto hacia abajo y recordemos que g es 9.8 metros por segundo cuadrado. Segundo, la resistencia del aire, que es proporcional a la velocidad. La expresamos como k por v, donde k es una constante que depende de la forma del objeto y el del medio. Esta fuerza actúa hacia arriba, frenando la caída. Y nuestra condición inicial es que el objeto parte del reposo, o sea, cuando el tiempo es cero, la velocidad es cero. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton.
La fuerza neta es el peso menos la resistencia. Viene siendo esa fórmula de acá. Ahí la tenemos. Esa es nuestra ecuación diferencial de primer orden. Es lineal, con coeficientes constantes. La incógnita es b de t. La velocidad como función del tiempo. Y además sabemos que v de 0 es igual a 0, porque el objeto parte del reposo. Ahora toca resolverla, y para eso vamos a usar separación de variables. No nos preocupemos, es más sencillo de lo que suena. Paso 1. Separar variables. Partimos de nuestra ecuación m por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo igual a masa por gravedad menos la resistencia del viento, que es k por v. Lo que hacemos es agrupar todo lo que tiene v del lado y todo lo que tiene t del otro, quedando así, de esa manera. dv dividido entre mg menos kv es igual a dt dividido entre m. Ahora cada variable está con su diferencial. Estamos listos para integrar. Paso 2. Integramos ambos lados. Del lado izquierdo hacemos que una sustitución sencilla. Si u igual a mg menos kv, entonces du es igual a menos k por dv. Después de integrar nos queda menos 1 sobre k por el logaritmo natural de mg menos kv igual a t sobre m más una constante c. Paso 3. Despejamos v. Multiplicamos por menos k, aplicamos la exponencial y después de un poco de álgebra llegamos a la solución. v de t es igual a mg sobre k multiplicado por 1 menos e elevado a la menos k t sobre m. Esa viene siendo nuestra solución. Aquí la tenemos, la solución completa bien resaltada. Verifiquemos más rápido que cumple nuestra condición inicial. Cuando t es igual a 0, la exponencial e elevada a 0 es 1. Entonces nos queda mg sobre k por 1 menos 1, que es 0. Entonces estamos bien, cumple que arranca del reposo. Y hay algo más interesante. Cuando el tiempo tiende a infinito, la exponencial se hace 0 y la velocidad tiende a mg sobre k. Esa es la velocidad terminal, la máxima velocidad que alcanza el objeto. Vemos la gráfica para entenderlo un poco mejor. En el inicio, cuando t es 0, la velocidad es 0. El objeto apenas empieza a caer. Luego viene un crecimiento rápido. La gravedad domina y el objeto acelera bastante. Pero conforme aumenta la velocidad, la resistencia al aire crece también. Y la curva empieza a aplanarse. La aceleración disminuye. Finalmente, la curva se acerca cada vez más a la línea punteada amarilla. Esa es la velocidad terminal, donde las fuerzas se equilibran y la velocidad se vuelve prácticamente constante. Fijémonos cómo una sola ecuación diferencial pudimos describir todo el comportamiento del movimiento, desde el inicio hasta el estado estable. Y para que vean que esto es real, aquí les pongo datos de velocidades terminales en la vida cotidiana. Un paracaidista con el paracaídas abierto alcanza unos 5 metros por segundo como 18 kilómetros por hora, bastante tranquilo. Pero sin paracaídas, en caída libre, llega a unos 55 metros por segundo, que son unos 200 kilómetros por hora. Por eso es tan importante el paracaídas. Y una pelota de fútbol cayendo alcanza unos 30 metros por segundo, como unos 108 kilómetros por hora. Todo esto se puede calcular con nuestra fórmula de velocidad terminal, donde la velocidad terminal
es igual a mg sobre k. Solo cambiamos la masa y la constante de resistencia. Y este ejemplo de la caída libre es solo la punta del iceberg. Las ecuaciones diferenciales en mecánica se usan para muchísimas cosas. Para calcular cómo frena un auto y su distancia de frenado considerando la fricción, para analizar las vibraciones de puentes y edificios ante cargas externas como un sismo, para determinar la trayectoria de proyectiles y cohetes con resistencia del aire variable y para estudiar sistemas masa resorte, como los amortiguadores de un carro, usando la ley de Hooke. Básicamente, donde haya movimiento y fuerza, ahí hay una ecuación diferencial esperándonos. Y para cerrar, repasemos los 3 puntos claves. Número 1. La segunda ley de Newton, F igual a masa por aceleración, se convierte en una ecuación diferencial al expresar la aceleración como derivada. Número 2. Resolver esa ecuación diferencial nos permite conocer la velocidad y posición del objeto en cada instante del tiempo. Número 3. Estas herramientas tienen aplicaciones reales en ingeniería, desde paracaidistas hasta puentes y cohetes. Y quiero que se queden con esta idea. No es solo matemática abstracta, es la manera en que escribimos cómo se mueve el mundo. Espero que les haya quedado claro, les haya gustado. Si tienen dudas, con gusto las podemos resolver. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente tema.